primero le quiero al compañero que habló, el muchacho de juventud, que habló del tema de la política, de los partidos políticos. Yo entiendo por qué lo dice, ¿no es cierto? Lo entiendo a él por la edad que tiene, por las vivencias que ha tenido, pero nosotros tenemos que cuidarnos mucho de criticar la política y los partidos políticos. Yo reivindico los partidos políticos, reivindico la política, porque ahí se puede ganar derecha. Es decir, el gran éxito, si a eso se le puede llamar éxito realmente, de la dictadura y del menemato fue desprestigiar la política, porque ellos saben perfectamente que sin política, y la política, mientras acá no cambie la constitución, la tienen que llevar a cabo los partidos. Así que nosotros tenemos que tratar de entrar en esos partidos, estar en esos partidos, sea donde sea, y además, otra cosa, la persona, digamos, el senador, que es ya, digamos, un tipo de mal dicho, ¿no es cierto? Que es mal parido, por decirlo, perdonen la forma, no lo vamos a convencer nosotros con ella, decirle, porque pasa que el sobre, acá el problema, digamos, la gente que es decente, digamos, que es consecuente con su ideología y hace lo que dice, y hace, lo que dice y cumple, lo va a hacer. Entonces nosotros no tenemos que atacar los partidos políticos, es muy peligroso, porque la derecha justamente lo que hace en su gran batalla la ganó en ese estado. Entonces nosotros no tenemos que hacer eso desde acá. No sé si se entiende lo que quiero decir. Después, para simplemente decir dos cositas. Yo estuve mirando estos días lo que pude, porque yo trabajo todo el día en la escuela, o sea que no tengo mucho tiempo de ver tele. Las pocas veces que pude ver tele, bueno, es digamos obsceno, la oposición realmente es asquerosa. Lo que hacen los medios es una obscenidad, de una bajeza, de una vileza, de una mentira, de una falacia. Nunca hay otra cosa que es peor todavía, ¿no es cierto? Por ejemplo, el otro día estaban hablando con el tema de la ley de medios y decía, había un cartel en el canal 2, yo creo que estaba diciendo que estaban con el fútbol, y entonces los otros bolivianos, y resulta que tenían un zócalo abajo que decía corrupción en el Senado. Corrupción en el Senado. ¿Cuál era la corrupción en el Senado? No era la de la Banérico, que ya sabemos antes, ¿no es cierto? No, ¿saben cuál era la corrupción en el Senado? Y estuvieron toda la tarde jodiendo con eso. Que decía que el gobierno nacional, había a dos diputados del área de Tierra del Fuego, dos senadores, perdón, del área de Tierra del Fuego, les había dado una ley que beneficiaba a la provincia, es decir, que le ponía impuestos altos a los artículos que vienen del extranjero, que se fabrican en Tierra del Fuego, que por otra parte es la política del gobierno, porque la política de este gobierno es proteger el mercado interno. Es decir, que era una cosa totalmente absurda. Ahora, el título que decía ahí era corrupción en el Senado. Y la corrupción consistía, que no es una corrupción, sino en un acto de gobierno absolutamente legítimo, de si tiene una cosa de afuera que le hace competencia a la industria de acá, hay que ponerle impuestos, ¿no? Y sin embargo, un senador o diputado, creo que era del Partido Radical, que pobrecito, si no da talento, se muere, lo mata a todos y los manda a todos a degüello, pobre tipo, porque creó el partido y ahora tiene esos bichos ahí, no sé dónde salieron. Entonces, eso decía. Después hay otra cosa, que nosotros también a veces tomamos el discurso del enemigo, no nos damos cuenta. Por ejemplo, la palabra oficialismo. Ustedes no sé si notan con qué desprecio la dicen, ¿no? El oficialismo, pequeño detalle, el oficialismo ha sido... El oficialismo no es el oficialismo de la dictadura, no estamos en un Estado terrorista. Cuando dicen el Estado no es el Estado terrorista, es el Estado democrático. El oficialismo es oficialismo porque lo votó el pueblo argentino, es un oficialismo democrático. Entonces, cuando dicen con ese desprecio la palabra el oficialismo, como si fuera una porquería, una basura, están en contra de la democracia. Ya lo digo. Bueno, entonces, eso... Y lo mismo con la autoridad de aplicación. Protestan por el tema de la autoridad de aplicación. En todo el mundo, la autoridad de aplicación es el Poder Ejecutivo, porque para eso es ejecutivo. Y además es elegido por el pueblo, no es que viene un marciano que desciende acá y la autoridad de aplicación tiene que tener mayoría del Poder Ejecutivo en eso.
Y además lo dicen todos los proyectos que presentaron, todos los radicales y todos los otros, lo mismo dicen que la autoridad de explicación tiene el Ejecutivo. Bueno. Y para terminar quiero decir una cosa, disculpame Tati que estamos presentes, no la quisiera decir que está todos presentes, pero la tengo que decir. Bueno. Con respecto al tema de la dictadura, ¿no es cierto? Lo digo acá porque hay muchas plumas que pueden por ahí hacerlo. Las aberraciones que hicieron la dictadura, ¿no es cierto? Que todavía le estamos pagando y hay tipos ahí que siguen sueltos. Por ejemplo, cuando yo me enteré de que antes de tirar a la gente al agua, a algunos se le ocurrió sacarle la sangre, porque claro, no han pensado, estos tipos son jóvenes, son sanos, los vamos a tirar así. Entonces ustedes saben que les sacaban la sangre antes de tirarlos al agua, y los mandaban, la sangre, los mandaban a los bancos de sangre de los hospitales militares navales. De manera que yo me imagino, digamos, mi imaginación me hace pensar, y se lo digo a los alumnos porque cuento lo que hacían sin decirlo de manera muy, digamos, sin manera, bueno, sin que sea escabroso, que más de uno debe andar por ahí, ¿no es cierto?, más de un represor, que en su sangre estará circulando la sangre de los desaparecidos. Y que si tuviéramos una pluma, por ejemplo, como la de Rodolfo Walsh, si tuviera vivo muy bien, podría escribir una novela que se llamara El Transfundido, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, todas esas cosas pasaron acá. Y los medios estos, que están ahora haciéndose los de la libertad de prensa, apoyaban y aplaudían todo eso. Y no denunciaban nada. Bueno, nada más. Bien. Gracias.